Un cordial saludo, mi nombre es José Libardo Mosquera, estudiante de la carrera de Tecnología en Gestión de Procesos Logísticos. Este trabajo es presentado para el docente Ricardo Luciano Chaparro de la Universidad Manuela Beltrán. En esta ocasión hablaremos sobre los diseños de investigación. Tenemos un cuadro cualitativo, comparativo y vamos a iniciar nuestra presentación. Comenzamos cuestionándonos y preguntándonos, ¿qué es el diseño de investigación? Aquel que constituye el plan general del investigador para obtener respuestas de sus interrogantes o comprobar hipótesis de investigación. Está íntimamente ligado a un enfoque de investigación. El primer diseño que vamos a abordar es el diseño etnografía. Este diseño hace referencia a los grupos, culturas y comunidades. Puede ser muy amplio y abarca la historia, la geografía y los sistemas socioeconómicos, rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco, entre otros. Entonces, debemos tener en cuenta que la etnografía es un diseño de investigación cualitativo que busca describir las creencias de un grupo, de una población. Este tuvo su origen a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en el campo de la antropología. Debemos tener en cuenta que hacemos referencia a la palabra etnografía que asocia la palabra pueblos y tribus con la finalización grafía que hace referencia a lo que se escribe. Entonces, les venía contando que este tuvo su origen a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el campo de la antropología. Las fases que abarcan este diseño: el estudio de casos culturales, patrones referidos a las culturas, tiene diseños realistas, diseños microetnográficos, diseños críticos, tiene la determinación de las técnicas, acceso al ámbito de investigación o escenarios, selección de los informantes, recolección de datos, procesamiento de información y elaboración de un informe. Las técnicas de recolección o instrumentos que manejan en este diseño son la observación, la principal estrategia para obtener información. Está el trabajo de campo, como su nombre lo indica, pues es una forma de estar en el mismo sitio. Están las entrevistas, los métodos inductivos y deductivos, tomar fotos, videos, encuestas. El análisis de datos se basa en recoger datos, organizar datos y presentar datos. Asimismo, pues hablamos de escritos narrativos, traemos el audio, el video, las fotos, vemos diferentes formas de análisis y recolección de datos como la triangulación, que es la integración de las evidencias. Continuamos con la teoría fundamentada. Su planteamiento básico es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación más que en los estudios previos. Tuvo su origen en 1967, es una propuesta por Bernie Glaser y Ansel Strauss, y se surge de los datos obtenidos de la investigación más que los estudios previos. ¿Cuáles son las fases? Las fases de la teoría fundamentada tienen como rasgo principal que los datos se caracterizan con la codificación abierta. Luego el investigador organiza las categorías resultantes en un modelo de interrelaciones, codificación axial, que representa la teoría emergente y explica el proceso del fenómeno de estudio con una codificación selectiva. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, preguntas sobre procesos, relaciones entre conceptos, conforman un fenómeno. Instrumentos de recolección de datos, los más comunes son las entrevistas y los grupos de enfoque. El análisis de datos de este modelo, de este diseño, es la estrategia de la codificación abierta, axial y selectiva, en primero y en segundo plano. Investigación-acción. Su finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. ¿Qué es la investigación-acción? Es una forma de indagación autorreflexiva. Tiene su origen en 1944 con el término de investigación-acción, con el autor Kurt Lewis. Él describe una forma de investigación que puede ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social. ¿Cuáles son sus fases? Fases esenciales según Stringer: observar, construir, un bosquejo del problema y recolectar los datos. Pensar, analizar, interpretar, actuar, resolver problemas de implementación de mejoras. Las fases del método son flexibles ya que permiten abordar los hechos sociales como dinámicos y cambiantes.
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, pues vienen siendo las grabaciones, las conversaciones, videos, los diarios de campo, notas de campo de los participantes. El análisis de datos es la recopilación de información, reducción de datos, disposición de la información. Recordemos que en el enfoque cualitativo, pues a diferencia del cuantitativo, no utilizamos estadísticas, no vamos muy ligados a los números. Entonces, diseño estudio de caso. Se centra en la comprensión de las dinámicas que se presentan en escenarios particulares. Es un método de aprendizaje acerca de una situación compleja, implica un entendimiento comprensivo. Un estudio de caso es una investigación procesual, sistemática y profunda en un caso concreto. Tuvo su origen en el siglo XIX. Uno de los autores es Lepley y sus discípulos aplicaron el estudio de casos a métodos monográficos, como lo denominaban. Inicialmente lo aplicaron sobre las familias obreras en Francia y otros países europeos. Al comienzo del siglo pasado, los interrogantes de la Escuela de Chicago, quienes impulsaron los estudios de un caso a un lugar central de la sociología. Las fases del diseño estudio de caso son diseños de casos únicos. Centran en su análisis en un único caso intrínseco, un diseño de caso múltiple. Se utiliza varios casos únicos a la vez, instrumental. Tenemos varias etapas y está la identificación del paradigma, identificación del enfoque, la perspectiva, identificación de la estrategia de investigación, revisión de antecedentes teóricos, revisión de los estudios previos con casos similares, selección cuidadosa del caso y tenemos la descripción profunda del caso, descripción del contexto, triangulación, revisión por colega, revisión por la misma persona que estudia, consideraciones éticas y está la redacción del informe. Las técnicas y instrumentos de recolección de datos se debe contar con una manera cronológica, con descripciones, es decir, que hablamos también de tiempo. Tenemos eventos y situaciones más relevantes, la elaboración de una lista de preguntas, se localiza de las fuentes de datos, exámenes, entrevistas, la observación, y el análisis de datos se centra en que pueden ser cualitativos, cuantitativos o ambos. Aquí combinamos el análisis de datos del cualitativo con el cuantitativo. Tenemos también archivos, cuestionarios, entrevistas y trabajos de observación. Se sigue la lógica de los análisis cualitativos tras establecer una correlación entre los contenidos y los personajes. Entonces vemos acá la estructura de un estudio de caso. Inicialmente habla de la herramienta, de la investigación fundamental, el área de las ciencias sociales, como lo hablamos inicialmente de la sociología. Se analizan temas actuales, fenómenos contemporáneos, tipos de problemáticas en la vida real y nos sirven para obtener un conocimiento más amplio de los fenómenos actuales, generar nuevas teorías. La fenomenología se enfoca en la experiencia de los participantes. El centro de indagación de estos diseños reside en las experiencias del participante o los participantes. Tuvo su origen en una filosofía y un enfoque, es un diseño de investigación. Su origen se remonta a la matemática de Edmund de Hauser de 1859-1938. Surge como una necesidad de explicar casos y fenómenos. Hablamos de las fases, se explora, describe, comprende lo que los individuos tienen en común acuerdo de un determinado fenómeno. El fenómeno se identifica desde el planteamiento y puede ser tan variado como la amplia experiencia humana. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos dice que se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva del investigador confía en la intuición y en la imaginación. Como lo hemos visto en otros diseños de investigación, también trabajamos las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y material de historias de vida. Por eso hablamos acá de los fenómenos. El análisis de datos se basa en un tema de discursos, temas específicos, así como en la búsqueda de posibles significados. Bueno, ya finalizando la presentación, pues les comento que mi investigación, mi presentación, se utilizaron los autores Robert Sampieri y un documento de Murillo y Martínez Garrido, en donde hablamos de la investigación etnográfica. Muchas gracias por la atención.